Tres. En segunda instancia, el, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar puso fin a un largo conflicto que existe entre la clínica del Cesar y la Fundación Médico Preventiva, que es controlada por el grupo Arce. Para hablar de este tema y que nos explique cuáles son los hechos que dieron lugar a esta demanda y el trámite que tuvo desde el 2018 hasta la fecha, tenemos en línea al doctor Ramiro Bejarano, quien es el apoderado judicial de la Clínica del Cesar. Doctor Bejarano, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Gracias, Andrés, por la invitación a Radio Guatapurí. Es importante que su audiencia, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Es importante que su audiencia tenga claridad sobre cuáles son estos hechos, porque en el tiempo se pueden haber ido perdiendo. Una menor que estaba hija de una agente vinculada con el magisterio, acudió a la Fundación Médico Preventiva para un servicio médico para la menor. En la Fundación Médico Preventiva tenían el contrato con la Clínica del Cesar de que esas atenciones derivadas del contrato con el magisterio debían ser atendidas en la Clínica del Cesar, pero con el control y vigilancia de la Fundación Médico Preventiva. La menor se llevó a que le hicieran una operación que supuestamente, una intervención quirúrgica que supuestamente era ambulatoria, y hubo allí un problema en el control el líquido que le daban para los efectos de la anestesia, y la menor sufrió un daño cerebral definitivo muy complicado, muy difícil, por el cual obviamente tanto la Clínica Valledupar como nosotros expresamos nuestro pesar, nuestro dolor y nuestra solidaridad. Entonces, esa familia afectada con ese drama tan terrible que, repito, lamentamos todavía, demandó tanto a la Fundación Médico Preventiva del señor Arce como a la Clínica del Cesar, pidiendo que la indemnizaran. Ese pleito estuvo en el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Descongestión de Valledupar, quien dictó sentencia en mayo del año 2014, declarando responsables tanto a la Fundación Médico Preventiva como a la Clínica del Cesar por la atención de la que había resultado el daño para esta menor. Esa sentencia fue apelada y dijéramos que fue en lo sustantivo confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en agosto del año 2016, condenando, confirmando la sentencia que había condenado a la Fundación Médica y a la Clínica, primero a pagarle una plata a los familiares a título del daño moral que ellos habían sufrido, y segundo, constituir una fiducia con un determinado dinero para que con ese dinero se pagara la atención médica del momento y de los años por venir a la menor que había resultado afectada. Ese era más o menos el contexto de la condena. Resultaron condenadas la Fundación Médico Preventiva y Clínica del Cesar a pagar esas prestaciones a la menor y a sus familiares. Pero Luego de eso, perdóneme, le termino la idea. La Fundación Médico Preventiva, que estaba condenada con la Clínica del Cesar, presentó la demanda a la que usted ha hecho referencia, pretendiendo inicialmente que la Clínica del Cesar le pagara a título de reembolsarle lo que ella supuestamente había invertido para atender la sentencia anterior, la suma de 12.000 millones de pesos. Posteriormente reformó la demanda y bajó la pretensión a 7.000 millones de pesos. Esa demanda fue la que fue fallada en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, en el sentido de exonerar a la Clínica de Valledupar. Fue apelada y ha sido la sentencia modificada por el Tribunal Superior de Valledupar en una sentencia de la semana pasada o antepasada del Tribunal Superior, con base en el cual simplemente dijo que condenaba a la Clínica Valledupar no a los 7.000 millones de pesos más los intereses que estaba pidiendo la Fundación Médico Preventiva, sino solamente a 210 millones de pesos. En el curso de la conversación que tenga con usted, seguramente se aclararán otros aspectos. Ese es el contexto de la controversia.
Sí, y precisamente, además de estos temas que son los hechos que originan los daños y perjuicios a la menor, que fueron indemnizados completamente, lo que vemos acá es una demanda que podríamos calificar de temeraria, porque si habían sido condenadas los dos centros asistenciales por una suma que no superaba los 500 millones de pesos, parece desproporcionado la pretensión de la Fundación Médico Preventiva de demandar por 12.000 millones de pesos e incluso por 7.000 millones de pesos. O sea, ¿qué hay detrás de esa demanda que podríamos considerar temeraria? Mire, lo cierto es que cuando se profiere la sentencia del Tribunal de Valledupar confirmándola el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, ambas entidades, la Fundación Médico Preventiva y la Clínica de Valledupar, procedieron a cumplir a su manera, la Fundación Médica y la Clínica del Cesar, de acuerdo con lo que se había dispuesto en el juzgado, la sentencia. Entonces, ¿qué hizo la Clínica de Valledupar? Le pagó una plata, consignó una plata en la fiduciaria del Banco de Occidente y constituyó la fiducia para los fines de cumplir la sentencia, que era lo que se había ordenado en el fallo. En cambio, la Fundación Médico Preventiva entró en contacto con los parientes de la menor y les dijo, hagamos un arreglo, un acuerdo. El acuerdo consistió en que le dieron 2.400 millones de pesos, que era lo que no había ordenado la sentencia, y le dijeron, y le vamos a prestar el servicio durante mucho tiempo, y ese servicio lo evaluamos en 4.400 millones de pesos, lo cual sumado les da 7.000 millones de pesos. Obviamente, usted me pregunta, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué la Fundación Médico Preventiva fue e hizo un arreglo que no correspondía con lo que había ordenado la sentencia? Y eso se lo dicen ahora en la sentencia del tribunal. Lo que parece ser es que la Fundación Médico Preventiva, que es la máxima voz en materia de salud en el departamento, quiso con este movimiento crearle un pasivo a la clínica Valledupar de 7.000 millones de pesos que con intereses del año 2018 a hoy pues serían como 9 o 10.000 millones de pesos, todo con el propósito de crearle una situación financiera insostenible. En su momento, cuando este pleito se iniciaba, yo di unas declaraciones también a ustedes denunciando eso, que ese señor Arce, que es el controlador de la Fundación Médico Preventiva y que aspira a quedarse con toda la salud del departamento, lo que estaba buscando con esto era que la clínica del Cesar quedara con un pasivo tan importante de esa magnitud, con lo cual obviamente esperaba que al término de cualquier proceso tuviera que cerrar las puertas de la clínica del Cesar y quedar él como amo y señor de la salud en Valledupar, que es lo que ha pretendido siempre. O sea que lo que estamos viendo es una instrumentalización de una acción legal con el fin de obtener digamos, un beneficio empresarial, que es sacar del mercado a un competidor legítimo. Fue lo que en su momento se interpretó por mis mandantes y en muchos sectores de las fuerzas vivas de Valledupar, que obviamente vieron con escándalo que lo que había ordenado un fallo judicial no fue lo que hizo la Fundación Médico Preventiva, le dio 2.400 millones de pesos a esa familia fraccionados en distintos emolumentos y el resto dijo que lo iba a pagar con el servicio que le debe estar prestando a la menor, que eso no fue lo que ordenó la sentencia. Y entonces, pues eso no podía tener, obviamente, simplemente una cosa simplemente benéfica para la menor, sino que tenía detrás, pues, un propósito como este que le digo que no es invención mía, sino que muchas personas lo han comentado en su momento. Doctor Bejarano, pero la Fundación Médico Preventiva no se da por vencida. Estamos enterados que presentaron recurso de casación contra esta sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar. Teniendo en cuenta su experiencia, las probabilidades de que le fallen a favor ese recurso. Mire, es cierto que la Fundación Médico Preventiva ha interpuesto un recurso de casación que obviamente prolonga la definición de esto por lo menos 5 años más, si es que les admiten el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia cuando presenten la demanda, lo que tiene una dificultad bastante probable, pero ellos están pretendiendo, y yo no sé cómo, que la Corte Suprema de Justicia diga que lo que ellos pagaron, que no era lo que estaba en la sentencia, les sea reembolsado por la Clínica del Cesar con una agravante.
que en esta nueva sentencia el tribunal dice que ambas entidades, tanto la Clínica del Cesar como la Fundación Médico Preventiva, fueron responsables de lo que le acaeció a la menor. Primero, por el defecto en la máquina que estaba operando en la Clínica del Cesar, le imputan responsabilidad a la Clínica del Cesar, pero dicen también, acogiendo un planteamiento nuestro, y es que la Fundación Médico Preventiva no ejerció la labor de vigilancia y monitoreo a la que estaba obligado de acuerdo con el contrato que tenía suscrito con la Clínica del Cesar. Entonces pretenden ir a la corte a decirle que lo que ellos pagaron es lo que le ordenó esa sentencia, cuando eso no es así. Obviamente eso es un disparate, pero le anuncio lo siguiente. La clínica del Cesar no ha descartado tampoco la posibilidad de formular recurso de casación, porque obviamente, aunque la sentencia es muy favorable, a pesar de que revocó la de primera instancia parcialmente, pues en términos económicos terminó ganando la clínica del Cesar, tanto que la fundación se precipitó a formular recurso de casación, porque cuando ellos pretendían el pago o reembolso de 7.000 millones de pesos más sus intereses, terminan dándoles 200 y pico de millones de pesos sin intereses. Oiga bien. Y entonces, pues esa es una catástrofe económica del resultado del pleito para la fundación. Pero nosotros estamos pensando en que existe la posibilidad de recurrir parcialmente a algunos puntos de esa sentencia y eso lo estamos deliberando y tenemos plazo hasta el próximo lunes para presentar esa petición si es que definitivamente nos decidimos a ello. Doctor Bejarano, finalmente yo quisiera preguntarle por una reflexión que está de fondo tras este litigio entre dos centros asistenciales, y es que hemos visto cómo el sistema de salud colombiano de alguna manera facilita la construcción de oligopolios, de posiciones dominantes en el mercado, y el caso de los Arce lo ilustra. Aquí en el Valledupar solamente dos instituciones no están bajo su control. Una, la que usted representa, que es la Clínica del Cesar, que tiene más de 30 años de servicio, una entidad de reconocida solvencia e idoneidad. Y la otra, el Instituto Cardiovascular del Cesar, que también es muy bueno, pero salvo estas dos clínicas, el resto tienen, digamos, un control de casi del 80% del mercado. Y esto permite, por supuesto, usted sabe que las prácticas oligopólicas inflan artificialmente los precios y van en detrimento de una buena atención a los usuarios, a los pacientes, que son la razón de ser de los centros médicos. Uno no entiende es, ligando esto con este gobierno que está propiciando una reforma a la salud, que no se ataque eso, que es uno de los problemas del fondo, que genera este tipo de situaciones donde los que tienen una situación de control por su posición dominante o por su situación oligopólica, pues termina imponiendo unas condiciones al mercado que van en detrimento de los usuarios y pacientes. Eso es cierto, yo creo que ese es un problema estructural del sistema de salud y en el caso del Cesar es muy grave porque, como usted lo nota, es imposible que una sola familia gobierne, controle, administre el sistema de salud mayoritario de un departamento tan importante y querido como es el Cesar. Y yo creo que ese es un aspecto neurálgico en la política de salud. Ahora, no es solamente el control de la política de salud en un determinado lugar, lo que está obviamente en entredicho y lo que debe revisarse, es también los recursos. ¿De dónde provienen los recursos con los que se están formando esos oligopolios? ¿Y cuál es la participación del ciudadano común en eso? Yo creo que aquí hay un tema de participación ciudadana que ojalá no solamente en Valledupar, sino en todos los departamentos del país donde se está presentando esta situación, dé lugar a que se ventilen estos asuntos públicamente, no solamente en el Congreso, sino en los estrados judiciales. Finalmente, se me quedaba entre el tintero y recordaba las clases de Derecho Procesal con usted, doctor Bejarano, que nos decía que la vida útil de un abogado eran dos casaciones, porque este litigio ya lleva 10 años y con 5 años más son 15. Es decir, lo que muestra la mora de nuestro sistema judicial. Es cierto, lamentablemente eso es cierto. Ahora, el Tribunal de Valledupar tardó 8 años en resolver esta segunda instancia. Yo me imagino que obviamente la avalancha de asuntos tenía apremiado a la magistrada ponente. Eh, Ese es un tema terrible de la Administración de Justicia en general al que no escapa Valledupar.
ni la jurisdicción ordinaria ni la jurisdicción contenciosa. Vamos a ver si la ministra de Justicia, que es externadista, se ocupa finalmente de adoptar unas medidas que permitan que los asuntos judiciales no tarden tanto, porque le confieso que muchos detalles de los pleitos inclusive se empiezan a perder en la memoria de los abogados. Doctor Bejarano, como siempre es un gusto tenerlo aquí en Radio Guatapurí. Le deseamos un buen resto de día. Gracias, Andrés, y un sentido saludo a toda su comunidad vallenata.